en estos temas, abogado especialista en estos temas. ¿Cómo está, doctor Ugas? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, atento a las preguntas. A ver, he tratado de resumir para el público un poco todo lo que implica el caso Lozano, que en realidad se podría dividir en tres. Uno, el que estamos asistiendo el día de hoy por esta diligencia, pero ya han habido otras diligencias fiscales, incluso por otros casos. A ver, de inicio esta investigación comenzó con el análisis y el inicio de diligencias preliminares por los delitos de organización criminal, por los delitos de coacción y extorsión. Hay que recordar que los delitos de criminalidad organizada son más o menos de un promedio de 15 años y si eres líder de la organización puede llegar hasta 20 años. Eso es lo que le correspondería a Lozano, ¿no? En este caso, sí, es la tesis sí, fiscal. claro. O sea, si se dice que él es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y él habría articulado una serie de acciones. ¿Por qué se les acusa de eso? ¿Cuál es el delito? Bueno, el hecho principal por el cual se le está acusando es el de haber en perjuicio a la persona jurídica de la Federación Peruana de Fútbol, es haber dispuesto una serie de patrimonio, ¿correcto? Con algunos fines de por medio, pueden ser sobornos, etcétera, en los niveles del fútbol nivel 1 y 2, a diferentes clubes deportivos. De tal manera que dentro de ese contexto es que la Fiscalía le ha solicitado documentación bancaria, contable, como préstamos, balances. por ejemplo, que la Federación desembolso de dinero para supuestamente cubrir los problemas financieros de los... Correcto, y para salvaguardar a los intereses de otros digamos, asociaciones o clubes deportivos. Desde esa perspectiva, entonces, la Fiscalía entiende que esta criminalidad organizada, a la vez, correcto, está estructurada dentro también concordado con otro tipo de delito que es fraude contra la administración de personas jurídicas. ¿En qué consiste este segundo delito? Este segundo delito es ocultamiento de balances, omisión de información, correcto, o información falsa al mismo, tratar de disponer de patrimonio para sí o para otro en perjuicio de la persona jurídica, etcétera. De tal manera que la Fiscalía, al momento de señalar el allanamiento, es porque, dice en la resolución, se ha visto obligada porque se le había pedido la información a la Federación Peruana de Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol no había entregado toda la documentación bancaria, financiera, disposición de bienes, préstamos, acciones, etcétera. Eso se desliza la posibilidad de que no solamente no la entregó o la entregó incompleta, sino la manipuló. En efecto, entonces la Fiscalía tiene dentro de las normas de organización criminal una serie de pautas que le permiten hacer los temas de allanamiento. Los allanamientos se dan cuando en casos en concreto no existe flagrancia, pero qué duda cabe, existe el inminente de ocultación o protección o ocultamiento de la información y entonces la Fiscalía lo que hace es tratar de asegurar, de incautar esta documentación, esta papelería que le va a ser importante, todo el tema informático, todo el tema de papelería, con el fin de salvaguardar y que se puedan realizar las pericias contables, financieras y tributarias, ¿no? Yo creo que la Fiscalía desde esa perspectiva está haciendo lo correcto, creo que ha diseñado una estrategia probatoria y creo que va rumbo a ello. Ahora, el argumento generalmente de la Federación cuando se ha visto envuelta en este tipo de investigaciones, porque el señor Lozano no es el único, generalmente se trata de amparar en que el organismo está dentro de la órbita de FIFA y FIFA no permite que haya injerencia de la justicia en los organismos que rigen el fútbol internacional. ¿Este argumento cabría aquí? No, no es correcto, ¿no? Porque no existe institución que esté fuera del control constitucional, menos cuando es un organismo, la Federación Peruana de Fútbol, menos cuando es un organismo que se encardina en representante, digamos, del fútbol peruano. ¿Existe alguna posibilidad de que exista comisiones de delito? Definitivamente, existe alguna posibilidad, digamos, de que haya algún tema de carácter económico, financiero o de carácter deportivo, perdón, que tenga que ser arreglado por la FIFA o por otro tipo de organismo. Pero cuando se someten obligaciones, digamos, con lo que significan los otros niveles de fútbol, los clubes deportivos, y cuando tiene que ver con temas de la cosa pública, definitivamente no se puede ver como un ente extraterritorial fuera de las leyes peruanas, eso definitivamente no es correcto.
Ahora, la situación de Lozano se complica además porque tiene otro proceso que entiendo corre por cuerdas separadas en otra fiscalía que está investigando su gestión durante su periodo como alcalde en el distrito de Chongoyape, en Chiclayo. Bueno, es posible que puedan existir varias investigaciones. Dudo que tengan la complejidad de esta. Dentro de un contexto de lucha por los temas de derechos de transmisión y por lo que también he estado escuchando los argumentos de su defensa. En realidad hay que entender que este tipo de acciones son tipo de acciones que incluso pueden eventualmente ser impugnadas. O sea, si ha habido algún exceso en el allanamiento, si se ha obtenido información privada, íntima, o si ha habido en el ejercicio del allanamiento desproporción, ¿correcto? O algunas violaciones que están fuera del ámbito del allanamiento y de incautación de documento que sirve para la investigación, todo eso se puede devolver, todo eso esos extremos se pueden declarar nulos, etcétera. Yo dudo mucho de que esto haya sido el caso. Entiendo yo que la Fiscalía del doctor Cotrina, la Fiscalía Superior está haciendo las cosas con la mayor diligencia porque a todos nos importa que el tema del fútbol peruano, tan venido a menos, digamos, encuentre algún rumbo a pesar de las dificultades penales, ¿no? Y se maneje prístinamente, ¿no? Que se maneje con transparencia, ¿no? Claro, no podemos tener un presidente de federación que tiene dos grandes investigaciones abiertas. Eso es verdaderamente una vergüenza. Una de ellas por corrupción y el otro por pertenecer a una organización criminal, nada menos. Ahora, claro, su defensa, como usted bien dice, está tratando de hacer ver esto como una represalia por el enfrentamiento que hay en este momento sobre los temas de transmisión entre el consorcio y la licitación que ha sacado la federación. Pero qué duda cabe, ¿no? La Fiscalía tiene una denuncia de fraude contra la administración de personas jurídicas dentro de un enclave de organización criminal. Entonces esto nos coloca en una situación muy estratégica por parte del fiscal. El fiscal va a tener que prontamente deslindar si en verdad existen todo este tema de disposiciones de patrimonio, si en verdad hay balances falsos, adulterados, si en verdad hay adquisición de bienes ocultos sin informar a los accionistas, a los socios, etcétera. Esperamos de que esto, digamos, se haga rápidamente y no tener investigaciones que duran 7, 8 años, claro, y que luego al final del día no se tienen esclarecidas las cosas, ¿no? De encontrarse esos supuestos que usted dice, podrían agravar. Las penas son drásticas. Y podrían eventualmente, antes de una pena, tener algunas medidas restrictivas. Definitivamente, o sea, la Fiscalía aún no ha pedido, se entiende por las declaraciones del doctor Cotrina, no ha pedido detenciones preliminares. Todavía no hay ninguna. Pero qué duda cabe, si la Fiscalía ya con todo lo que incauta encuentra que ha habido manipulación, que hay colaboradores eficaces, porque estos son los contextos donde se vienen a someter colaboradores eficaces, hay una investigación de 11 personas acá, alguno de ellos querrá declarar, brindar información importante y útil para la investigación. Si bien son miembros del directorio, no conocían los detalles de las acciones que Lozano hacía. Bueno, y eso no lo beneficia a Lozano, ¿no? Porque se supone que los miembros del directorio como mínimo han tenido que estar informados y esto más bien fortalece la tesis fiscal de ocultamiento de información o hacer cosas a espaldas. Algo, ¿no? Definitivamente, pero yo creo que no le resulta feliz para la defensa de Lozano. Yo creo que acá hay que estar muy peleagudo, yo creo que luego de acá puede haber unas detenciones preliminares. Porque yo creo que... el argumento que también se ha esgrimido de que por las funciones mismas de Lozano, él constantemente abandona el país. Y en una de esas, si su situación se complica y él está fuera, como por ejemplo ocurrió cuando se hizo público que la Fiscalía había abierto investigación por lo de Chongoyape, él estaba con la selección en Estados Unidos. Entonces, si ve su situación complicada, podría eventualmente dejar el país o estando fuera no regresar. A esta altura yo creo, miren, estratégicamente normalmente cuando se dictan medidas de allanamiento, etcétera, las fiscalías lo que hacen es de manera concatenada pedir impedimento de salida del país. De lo contrario hubiese pedido ya la detención preliminar, pero esperamos de que en el caso se encuentren elementos que permitan determinar obstrucción, adulteración de documentos, adulteración de pruebas y evidencias para el caso, para que la pericia contable y financiera no llegue a buen puerto, correos electrónicos sobre coordinaciones
o reuniones sobre ocultamientos, etcétera, o que se haya borrado las grabaciones de los directorios en las oficinas, de las grabaciones electrónicas, o que los CPUs hayan sido borrados, máquinas nuevas, etcétera, o que haya habido algún aviso anterior de que este allanamiento se vaya a realizar, definitivamente se va a empeorar su situación y qué duda cabe que puede venir un requerimiento de prisión luego de un pedido de detención preliminar. Eso es muy importante lo que usted dice, porque finalmente, siendo el jefe máximo de la institución, puedes ordenar ese tipo de cosas o incluso hacerlo tú mismo. ¿Hay alguna forma de que, por ejemplo, la Fiscalía pide el apartamiento de esta persona de ese cargo para que no ocurra eso que usted dice durante las investigaciones? Bueno, en el caso esto no es legal. Existe una altísima probabilidad. La Fiscalía en realidad tiene muchas... No, pues si él sigue metido ahí puede hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, si estuviera en detención preliminar o en prisión preventiva, obviamente que tendría que dejar el cargo, sí, ¿cierto? Claro. Eso le ha pasado a otros directivos de la Federación Peruana de Fútbol, digamos que los nombres sobran a esta altura, pero cuando incluso se dan comparecencias con restricciones, se pueden dar medidas para incomunicación con los coinvestigados. Y acá en este caso, por ejemplo, toda la Federación Peruana de Fútbol, todos los directivos están siendo investigados. O sea, si se da una medida restrictiva... ¿Cómo podrían no comunicarse mientras trabajan juntos? Eso sería imposible, ¿no? Desde esa perspectiva ya podría el sistema entablar una serie de mecanismos autónomos y se vendría a ver desarticulado, o sea, no podrían ejercer sus funciones y tendrían que cambiar de funcionarios en la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Y esa como otros, ¿no? Como otras medidas, ¿no? De no estar tocando la cosa pública, la documentación, etcétera, porque ya se está verificando adulteración de documentos, etcétera, en fin. Hay que esperar con paciencia las investigaciones. Como usted dijo, esperemos que sean céleres, ¿no? Sí, que esperamos que sea célere. Normalmente se hacen las incautaciones, las actas, luego comienzan a surgir los deslacrados y luego de los deslacrados, esperemos que prontamente también se hagan los deslacrados, las transcripciones y esto en cuestión de, nada, una semana, 2 semanas, yo creo que ya se podría estar teniendo si la Fiscalía se apresuran para tener conclusiones del mismo y tomar las decisiones que tenga conveniente. Perfecto, ha quedado clarísimo entonces. Muchísimas gracias, doctor Ugaz, por haber estado aquí. Un gusto. Muchas gracias. Realmente, muchas gracias. El doctor Fernando Ugaz nos ha estado explicando este vergonzoso caso de la Federación Peruana de Fútbol y Agustín Lozano.